Pues bienvenidos a la clase. Voy a empezar a anotar quienes ya están dentro. Si alguien está compartiendo dispositivo para tomar la clase, sea teléfono, computadora o tablet o lo que sea, por favor me dicen. Adelante, Uriel. Estoy compartiendo con Juan Manuel. Ok, gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más? Ok, hasta el momento tengo entonces a Brenda Velasco, a Uriel, a Juan Manuel, a Juana Luisa, Lideriana, Jovita, Lisette, Laura Denise, Carla Díaz, Reina Abad, Orlando y Xochitl Pérez. ¿Alguien más que no haya mencionado y que esté en la clase? Bueno, ok. Voy a abrir la presentación y ya comenzamos, ¿sale? Bien, jóvenes, pues buenas tardes a todos. Ok, ¿quién me quiere decir qué es lo que vimos en nuestra última clase? ¿Qué recuerdan? Ok, sobre las placas tectónicas, ¿qué más? Ok, Brenda dice sobre las placas tectónicas. Ok, Lideriana sobre la diversidad de la historia evolutiva. Y Jovita sobre la historia evolutiva. Ok. Y Gerardo. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, maestra. Pues lo hablado sobre principalmente recuerdo sobre las placas tectónicas y los movimientos que sufrieron los continentes a lo largo de la historia. Muy bien. Y más puntos. Okay, Gerardo, ¿verdad? A ver, apenas entro, ¿verdad? Okay. Sí, así es. Ok, gracias. Lisette dice matorrales manglares, así es. Y Juana Luisa nos dice las placas tectónicas e historia evolutiva. Gracias. Y Reina dice las placas tectónicas, algunos conceptos como manglares. A ver, permítanme.
Un segundito, jóvenes. Ya regresé, gracias por su paciencia. Entonces, ajá, eso es lo que vimos. Ok. A ver. Permítanme. Prendo, Denise, a Dulce. Disculpen, Esther. Ok, Gerardo, Germán, Janet, Jiménez. Ok, Lideriana, Lisette, Luis, Ferrer y Valentina. Ok, bien. Ok, voy a presentar pantalla. Por favor, me dicen cuando ya la puedan ver. Se ve perfectamente, maestra. Gracias. ¿Alguien levantó la mano? Ah, ok. Bien, jóvenes. Entonces, ya vimos, regresando a lo de antes, gracias Valentina, que estábamos viendo, ¿no? México es un país mega diverso, empezamos a ver por qué es, vimos que es diversidad, biodiversidad, la importancia de la biodiversidad y de la diversidad en general, niveles de expresión de la diversidad, de la biodiversidad, que es a nivel paisaje, ecosistema, especie y gen. Después vimos qué son los países megadiversos, son el 10% de los países básicamente donde se encuentra el 75% de toda la biodiversidad del planeta, es decir, está bastante como conglomerada, ¿no? ¿Por qué? Porque en el resto, en el 75%, perdón, en el 90% de los países solo existe el 25%, ¿no? Vimos que cuáles eran los países de megadiversidad cultural, perdón, de megabiodiversidad. Vimos que haya una relación entre la diversidad cultural y biológica. ¿Por qué decimos que México es un país megadiverso? Vimos algunas razones, entre ellas que tenemos una gran cantidad de biodiversidad, que tenemos más del 10% de todas las especies terrestres conocidas, que muchas de las especies que existen en México son endémicas. No se escucha muy bien aquí, profa. ¿No se escucha, dice? Bueno, aquí hasta Michoacán se escucha perfectamente. No, acá no se escucha cortado. Ok, voy a tratar de hablar un poquito más pausado. Puede que sea el internet de ustedes. Sí, algo que pueden hacer para tratar de que se arregle un poco. Bueno, por un lado, yo voy a tratar de hablar más lento. Y por otro lado, traten de salir y entrar. A ver si se escucha un poco mejor. A veces funciona esta parte. Y de todos modos, les recuerdo que los videos se graban. Haciendo una pausa para esto. Están los videos ya subidos. Algunos ya tienen su portada, otros no. Pero bueno, aquí están los videos de las clases anteriores. Esta es la última que tiene portada. Este también es de ustedes. Si se dan cuenta, tienen bastantes. Bueno, son ahorita el grupo más grande. Y bueno, también está la fecha y la hora. Los 3 últimos dígitos es la hora en la que se grabó la clase. Entonces, bueno, es este. Este video también es de ustedes. Y este video también es de ustedes. Para que y al rato que termine
grabar este video que tenemos la clase, también voy a subir el video de la clase, ¿sale? Para que en las partes que no puedan escuchar muy bien, pues puedan acceder a los contenidos, ¿sale? Pero traten de, ojalá sí se pueda escuchar para que puedan tener sus participaciones, ¿no? Y además, si surge alguna duda, pues la podemos resolver ahorita. Continuando, tenemos que, bueno, México es el cuarto país megadiverso, en donde tenemos una mayor cantidad de biodiversidad, o bueno, donde estamos en los primeros lugares es en la de anfibios, más que nada, pero también en la de mamíferos, seguido por plantas vasculares y en el primer, lo que tenemos en primeros lugares es el de reptiles, segundo, el siguiente es mamíferos, y el siguiente son anfibios y plantas vasculares, y finalmente, aunque no estamos entre los primeros 5 lugares, sí estamos en el 11º lugar, más o menos, en cuanto a biodiversidad de aves. Bien. Ay. Disculpen, jóvenes, cerré la pantalla por accidente. Ok, permítanme. ¿Ya pueden ver la pantalla compartida? ¿Ya ven nuevamente la pantalla compartida, muchachos? Adelante, Esther. Ah, ok. Gracias. Ok. Bien, entonces vimos esto. Gracias, Orlando. Vimos pues algunas tablas en donde podíamos vislumbrar de una mejor manera en qué lugares se encuentra México a comparación de otros países en cuanto a número de especies y en cuanto a número de endemismos, ¿no? Acuérdense que, o bueno, más bien acordémonos que la parte de endemismo son especies que únicamente se encuentran en México de manera natural. Es decir, si varias de estas especies pueden encontrarse en otro país, pero llevadas por el ser humano, ya sea en un zoológico, como animal exótico, etc. Pero se encuentran nada más aquí en México. Qué bueno que me dice, gracias. Sí, perdón. Les decía que estábamos viendo la parte de varias especies. Vimos en qué parte se encontraba México en cuanto a otros países y sus especies. Vimos en cuanto a número de especies y en número de especies endémicas. Recordemos que una especie endémica son aquellas especies que únicamente se encuentran de manera natural en México. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden encontrarse sí en México, gracias. Perdón, se pueden encontrar en otro país, pero no de manera natural. Puede, por ejemplo, encontrarse en Estados Unidos, en Asia, en África, pero estos llevados por el ser humano, ya sea en un zoológico, como mascotas exóticas, etcétera, ¿no? Pero no se encuentran originariamente y de manera natural ahí. Entonces, estas especies solamente van a existir en México de manera natural, las endémicas. Ya sea que puedan existir en todo México solamente o solo en alguna parte de México, pero pues están en el territorio mexicano, ¿no? Bien,
Y luego vimos las razones que hacen que México sea un país megadiverso. Adelante, Gerardo. Maestra, disculpe, yo tengo alguna duda. Por ejemplo, para los datos estadísticos y determinar los lugares en que se encuentra en nuestro país el número de especies, por ejemplo, se tiene que estar haciendo constantemente como una especie de inventario para saber qué especies se conservan y estar entre datos estadísticos, o es permanente que una vez que se determine lo sigue siempre. O sea, se tiene que hacer una especie de evaluación o de inventario, no sé cómo decirlo, de qué especies conservamos para estar dentro de esos lugares. Esa sería mi duda, maestra. Ah, claro, es una muy buena pregunta. Bien, en cuanto al número de especies, bueno, son varias cosas. Originalmente, pues digamos que se hace un inventario de cada estado, región y luego del país, en donde pues se ven cuántas especies tenemos, cuántas han encontrado, etcétera. Esto se puede hacer un estudio específico para ver la cantidad de especies, aunque es bastante complicado, o más bien se hace mediante la recopilación de datos de otros estudios, es decir, una persona o un grupo escolar de universidad o un grupo de investigación, etcétera, se ponen a ver los mamíferos de la costa de Oaxaca. Y luego otro grupo se puso a ver las aves de que viven en la zona del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, ¿no? Y así. Entonces hacen su investigación, recopilan datos, etcétera. Y después, una vez que tienen estos datos, que sacan su informe de investigación y así, quienes se encargan de hacer el inventario van a ir recopilando nada más estos informes, van a checar el listado, van a ver en dónde se encontraron, y si se encontraron, y pues ya, como que actualizan la lista, ¿no? Hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Una, que una cosa es... de censo que se hace... ¿Perdón? Los censos, que hay actualizaciones. Ah, claro, sí hay actualizaciones. Como les decía, una cosa es la especie, decir que si está presente o no, y otra cosa es la cantidad de la especie. Puede que la especie esté presente, pero puede que se encuentre en cantidades suficientes para que sea una población saludable, o puede que se empiece se encuentren tan poquitos que se empiece a creer que están en algún peligro de extinción o en una categoría de riesgo, para lo que se tendrían que hacer más especies, digo, más estudios, ¿no? Pero bueno, el caso es que una cosa es decir si está o no, y otra cosa también es decir si hay registros nuevos de la especie o no. Que no haya habido un registro nuevo cada año de la especie, no significa que ya no exista exactamente. Puede indicarlo, pero puede que no. Hay especies que esquivan mucho a los seres humanos o que son muy difíciles de encontrar por la misma naturaleza de la especie, o porque se esconden de los seres humanos, o porque viven muy dentro de las cuevas o de la selva, o son muy pequeños, etcétera. Entonces, estos censos sí se van actualizando, a veces año con año, cada 5 años, cada 10, dependiendo de qué especie sea, y de los registros y los estudios que se hagan. Si, por ejemplo, en el 2010 se hizo un registro de la mariposa azul, que solamente existe en las selvas bajas caducifolias de la sierra del sur de México, que son difíciles de encontrar, y no se han hecho más estudios, no significa que ya no existan. Puede que no, puede que sí, pero los estudios nos están diciendo que, o sea, los registros que se tienen son del 2010.
si queremos volver a tener un registro actualizado, pues bueno, el grupo de investigación tiene que hacer la investigación, ¿no? Hacer un muestreo de ello. Y bueno, en cuanto a los censos, pues más que nada, por un lado sí se hacen, se pueden hacer como por partes, es decir, ¿dónde está México? Bueno, imaginémonos que este no es un mapa de agaves, ¿no? De lo que sea, ¿no? Queremos saber el censo de, por ejemplo, los jaguares, ¿no? Los que se encargan, hay quienes se van a encargar del sur de Oaxaca, otros que se van a encargar del norte de Oaxaca y de Veracruz, los que se van a encargar de Chiapas, los que se van a encargar de esta parte, otros de esta parte, otros de esta, etcétera. Y entonces van a ir sacando los resultados, y luego van a juntar todos los resultados, los van a comparar a ver si no el mismo jaguar que estaba aquí es el mismo que estaba acá, etcétera, y se hace un censo, ¿no? Y pues bueno, así se actualizan los datos. Pero no es que sea siempre año con año, o cada 10 o cada 15, depende de la especie, del presupuesto que haya para hacer los estudios, los censos. Y para especies más difíciles de encontrar, etcétera, se apoyan mucho en los últimos registros que ha habido. Si el último registro fue del 2009, pues usan los del 2009. Si el último registro fue del 2022, usan los del 2022 y así sucesivamente, ¿no? En cuanto al ranking de los países, bueno, cada país, cada región tiene sus propios investigadores, entonces eso lo van registrando poco a poco, ¿no? Y por eso a veces México se encuentra en un lugar más bajo, a veces en uno más alto, depende de los registros y además quién esté haciendo los censos, etcétera. No sé si más o menos me expliqué. Sí, claro que sí, maestra. Le agradezco su atención. A usted. Entonces sí, en cuanto a los lugares en los que se encuentra México puede variar. Hay especies además que se van descubriendo conforme pasan los años. Entonces, estas especies, primero se tiene que hacer una publicación en la que se dijo que se encontró tal especie, que parece que es nueva. Luego se tienen que tomar más muestras de esta especie supuestamente nueva. Luego se tienen que hacer algunos comparaciones con otras especies o con especies similares. Y finalmente, para declarar que es una nueva especie, se tienen que hacer estudios genéticos para decir si es una especie nueva realmente o solamente es una variación o una subespecie. Entonces, bueno. Bien. Después vimos las razones que hacen que México, el por qué México tiene tanta diversidad. Y vimos que era un mosaico de condiciones ambientales a lo largo de muchos millones de años que han hecho que haya condiciones propicias para la especiación, es decir, que haya diferentes especies a partir de una. ¿Por qué? Porque cada diferente condición ambiental va a favorecer o a desfavorecer ciertas características en cada especie y al pasar de los años y la división de reproducción, van a hacer que empiecen a surgir nuevas especies. Estas razones son la posición geográfica, la diversidad de paisajes, el aislamiento, el tamaño, la historia evolutiva y la cultura. En cuanto a la posición geográfica, veíamos que tenemos un rango bastante amplio de latitud. Entonces veíamos que estábamos entre el trópico de Cáncer, bueno, que el trópico de Cáncer atravesaba como la mitad de México, y que México, pues bueno, tiene bastantes rangos, por lo que tiene diferentes tipos de clima. Recordemos que dependiendo de qué parte nos encontremos, es que nuestro clima va a variar más o menos, o cuando va a ser invierno o cuando va a ser verano. Cuando estamos en el Ecuador,
el clima va a variar muy poquito porque la cantidad de sol que va a pegar todo el año va a ser casi la misma. En cambio, entre más lejos del Ecuador, ya sea al norte o al sur, vamos a tener cambios de clima más bruscos y más acentuados. Tanto en el verano puede hacer más calor como en el invierno va a ser más frío, etc. Y también veíamos que la humedad se mantiene más que nada aquí, los desiertos se encuentran más acá, de este lado, por donde están los trópicos, los grandes desiertos. ¿Sí? Nos damos cuenta que hay grandes desiertos en esta parte. Vamos a cambiar de color. En esta parte encontramos grandes desiertos, aquí también. Aquí hay un gran desierto. Aquí también hay desiertos y aquí también, ¿no? Aquí por donde están los trópicos. Las selvas se encuentran casi siempre por acá y los bosques grandes por acá y luego las tundras, etcétera, ¿no? Bien. Aunque los bosques también se encuentran en otras partes. Ok. Tenemos esa parte. Luego tenemos... Ok. Tenemos que México tiene una gran diversidad paisajística, es decir, tiene muchas montañas y además está rodeado de mares, lo que le confiere diferentes características de clima, temperaturas, cantidades de presión, humedad, cantidad de sol que llega, etcétera. Y eso hace que haya diferentes características ambientales y, recordemos, diferentes tipos de especies que se van a desarrollar ahí. Empezando desde las plantas hasta la parte de los animales. Y además, como hay muchas montañas, las especies que viven... A ver, vamos a poner otro color. Como hay muchas montañas, las especies que viven en la base de la montaña no siempre van a ser las mismas que las que viven en la mitad, que las que viven en la parte superior, que las que viven en donde es más húmedo, del lado de la montaña más húmeda, que del lado de la montaña más seca, y tampoco las que viven en la parte que hace el valle de las montañas, ¿no? Porque dan características diferentes. Aquí la presión es mayor, hace más frío arriba, abajo hace menos frío, está más al nivel del mar. Aquí en los valles se encuentra protegido de vientos y más de lluvias. Hay un lado que es más seco que el otro porque el sol pega más en un lado que el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto genera muchas condiciones, muchos tipos de climas y microclimas que nos va a generar entonces diferentes regiones vegetales. Regiones vegetales, y dependiendo de las plantas que haya, pues seguramente van a ser los animales y otros organismos que van a vivir ahí. Recordemos que esto es porque las plantas son el primer eslabón en la red trófica, en la red alimenticia, porque ellos son los que generan materia orgánica a partir de la inorgánica. Todos los demás organismos solamente pueden consumir orgánica. Solamente las plantas, las algas y algunas cianobacterias pueden consumir materia inorgánica. Y bueno, ellas son como la conexión, ¿no? Y además van a utilizar la energía del sol para llevar a cabo todos sus procesos, ¿no? El resto de los organismos, hongos, animales, bacterias, etcétera, van a usar energía química. Energía química a través de los alimentos, etcétera, para poder transformar sus alimentos, ¿no? Bien. También veíamos que hay ciertos patrones con el clima, el relieve, la cantidad de agua. Esta península de California, esta parte desértica, la península, la parte del eje neovolcánico, la parte sur, península, desierto, la parte de Baja California, el centro, igual aquí, ¿no? Vemos que tienen casi los mismos patrones, igual aquí tienen casi los mismos patrones de vegetación y climas y por lo tanto de seres vivos, y vemos que están bastante ligados unos con otros. Bien. También otra de las razones por las que veíamos que México es un país mega diverso
es el aislamiento a través de los millones de años. Recordemos que México se encontraba, o bueno, los continentes se encontraban en una masa de tierra junta, pegada. Las placas tectónicas a lo largo de millones de años se fueron moviendo hasta el punto en que América del Norte y del Sur, que estaban primero unidos, se fueron separando por una gran porción de mar, y luego apareciendo México. Vemos aquí cómo va apareciendo México a lo largo de los millones de años. Va uniendo otra vez la parte norte con la sur de América, y entonces van a encontrarse nuevas especies. ¿Y esto qué nos da a entender? Bueno, que aparte de que en México se juntan especies de dos lugares diferentes, y eso hace que sea más rica la biodiversidad, como las especies que rodean a una especie, las demás especies que rodean a una especie son parte también del medio ambiente, es decir, para nosotros los seres humanos, perros, gatos, lagartijas, coyotes, árboles, bacterias, todo eso son parte de nuestro medio ambiente. Igual para ellos, todos los demás organismos van a ser, y por ejemplo para los perros, para los lagartijas, los humanos somos parte de su medio ambiente. Pues bueno, vamos a modificar como seres vivos las características del medio ambiente donde vamos a estar. Y va a generar que se favorezcan o se vean desfavorecidas algunas especies o características de especies, que va a generar mayor especiación. Es como un círculo vicioso. Luego también México es uno de los países más grandes en el mundo. Puede que no sea el más grande. Rusia es de los más grandes, prácticamente es el más grande. Pero no es un país megadiverso, porque se encuentra muy al norte, y las especies que tienen, pues bueno, a pesar de que es una gran extensión de tierra, pues las especies que están ahí pues no son tan diversas, ¿no? En cambio, por ejemplo, Estados Unidos, México, la República del Congo, Brasil, Australia, China e India son países muy grandes, se encuentran más al centro, más al Ecuador, y entonces, aparte de que tengan muchas características que haya para que tengan una gran cantidad de diversidad, tienen el espacio para contener todas estas características. Si México estuviera a la mitad, entonces solamente tendría la diversidad del norte o del sur. Entonces, obviamente, el tamaño va a ser una gran razón por la que México es megadiverso, porque pues va a tener más espacio para más características. Luego, la historia evolutiva. Recordemos entonces que cuando se dividieron los continentes, hubo unos organismos que tenían ciertas características que, digamos que evolucionaron a la par. Digamos, aquí las del norte pues evolucionaron para climas fríos, cambios de temperatura drásticos, eran bastante grandes, etcétera, ¿no? Aquí los del sur de América, pues bueno, eran no sé, para climas un poco más templados o más tropicales, para convivir con muchas más especies. En África para vivir con organismos, planicies más grandes, no sé, climas un poco más tropicales y secos, etcétera. O, tenían ciertas características similares, ¿no? Y entonces, al momento en que México se juntó, apareció México, juntó la parte que tenía esta corriente, evolutiva con esta corriente evolutiva, convergieron aquí en el eje no volcánico transversal, y entonces daba lugar a más especies y más diversidad. Y finalmente veíamos en la parte cultural que en México se hablan más o menos unas 66 lenguas indígenas, y recordemos que las diferentes formas, culturas que hay en México crean diferentes relaciones, diferentes formas de relacionarse con el medio ambiente, y por lo tanto con los alimentos que nosotros fuimos modificando, como lo son el maíz, por ejemplo, el chile, los frijoles, el agave,
fuimos domesticando estas plantas, fuimos eligiendo las características que más nos parecían o nos convenían y bueno, entonces empezamos a tener diferentes especies. Maíz de diferentes colores, diferentes sabores, diferentes características, texturas, granos, etcétera. Igual con el chile, con el frijol. Entonces, bueno, recordemos, por ejemplo, con el maíz, pues bueno, el silvestre es este que se ve acá, poquitos granos, pequeñito, verde. Y tal fue nuestra modificación, nuestra selección humana, que bueno, hicimos todo esto, ¿no? Y luego vimos esta parte de las ecorregiones, bueno, y dio pie a que hubiera ecorregiones marinas y terrestres, donde pues tienen ciertas características, climas, profundidades y especies que viven ahí. Tenemos las ecorregiones marinas, que son la del Pacífico Sud californiano, la del Golfo de California, el Pacífico transnacional mexicano, el Pacífico centroamericano. Veamos que aquí en Oaxaca son dos tipos de ecorregiones marinas, el Golfo de México Norte, el Golfo de México Sur y el Mar Caribe. Y en cuanto a los terrestres tenemos de manera bastante abreviada, tenemos la región de California Mediterránea, aquí en amarillo tenemos a los desiertos de América del Norte, luego a las elevaciones semiáridas meridionales, las grandes planicies, selvas cálido húmedas, selvas cálido secas, y las sierras templadas. Y esto, bueno, nos da primero, les digo, ciertas características resumidas de climas y también, por lo tanto, nos da ciertas características resumidas de vegetación y finalmente ciertas características de otras especies, ¿no?, que viven ahí. Vimos también que México es el segundo país del mundo con más diversidad de ecosistemas. China tiene más variedad, aunque si vemos aquí hay un mayor intercambio. Digamos que China es como un poquito más de aquí a acá, es una ecorregión y de aquí a acá otra y de aquí a acá otra y así, ¿no? Entonces, son como un poquito más marcadas y en México existe también esta parte en donde las ecorregiones van a cambiar bastante. Si nos damos cuenta, aquí están bastante juntas todas, pasan de una a otra bien rapidísimo, ¿no? Y bueno, aquí como ecorregiones tenemos, o ecosistemas, tenemos al matorral, bosques templados, selvas secas y húmedas, pastizales, bosques nublados, el manglar y los cuerpos de agua. Vimos en la clase pasada algunas características de estos ecosistemas. Está el bosque mesófilo de montaña o bosque nublado. Algunas especies, las de plantas son más características de un lugar u otro, aunque también pueden estar en una región o en otra. Solo que aquí, pues bueno, se caracteriza por árboles altos, bastante niebla, mucha humedad y mucho frío también, y muchas plantas que crecen encima de los árboles, ¿no? Y además, pues bueno, podemos poner algunos ejemplos de animales. Los animales sí se van a compartir mucho con otras regiones. Luego el bosque de coníferas. Aquí ya las coníferas no tienen tantas plantas creciendo encima de ellos. Sí algunas, pero ya no tantas. No son tan húmedos, no hay tanta neblina y pero sí siguen siendo bastante fríos. Y bueno, se les dice de coníferas porque la vegetación principal son coníferas. Estos árboles que estas plantas que tienen su forma de reproducirse es por medio de las piñitas, ¿no? De los conitos. Algunas, como las de los pinos, son más grandes, pero hay otras coníferas más chiquitas. Y aquí algunas especies, águilas, pumas, venado cola blanca, armadillos. Pero bueno, recordemos, el armadillo también se encuentra en otras selvas, el puma también en el bosque mesófilo y en la selva, etcétera, ¿no? O también aquí en el matorral.
En el matorral, pues bueno, ya hay más arbustos y más, en general más plantas con espinas, son más secos. En la estepa son más pastizales y son lugares un poco más planos, más secos igual. La selva tropical es todo lo contrario, son mucho más húmedos, pero sí son más cálidos. La diferencia con el bosque mesófilo es que en el bosque mesófilo es frío y la selva tropical es caliente, básicamente, ¿no? Tienen, ya vemos otras especies, pero igual crecen muchas especies de plantas encima de los árboles. En la selva seca, vemos que ya no hay tantas especies de plantas viviendo encima de los troncos, aunque sí las hay. Y aquí igual es bastante tropical, es bastante húmedo, pero es es bastante cálido, pero ya no es tan húmedo, es un poco más seco. Y entonces en las selvas secas tenemos la división de que cuando son época de lluvias se va a ver bastante verde y en época de seca se va a ver bastante como en otoño, ¿no? Bastante café, bastante naranja. Tenemos los manglares, que son estos que se encuentran cerca de las costas, donde el agua es salobre, entre mitad salada, mitad dulce. Y bueno, funciona para criaderos de muchos peces que después van a vivir en el océano, en el mar. Es decir, dejan aquí sus huevos, muchas especies de peces adultos. Aquí van a eclosionar, aquí van a crecer de bebés, de alevines, y ya cuando están lo suficientemente grandes y maduros, van a salir al mar a vivir su vida, pues, de pez de océano, ¿no? Pero cuando regresen a reproducirse, van a regresar al manglar. También en los arrecifes de coral, pues bueno, tenemos, la base son los corales. Los corales, recordemos, son animales que están en asociación con unas algas que se llaman zooxantelas. Las zooxantelas alimentan al coral y el coral los protege del resto del exterior, ¿no? Sí, las zooxantelas, las zooxantelas le dan el color, al coral. Si las zooxantelas se estresan o el coral se estresa, las zooxantelas, el alga va a salir. Va a salir, va a abandonar el coral y el coral tiene de dos. Puede morir de hambre. Bueno, más bien, el alga puede regresar en algún momento y ya, pues va a recuperar su color y va a seguir viviendo el coral. O si no regresa en el tiempo suficiente, pasa mucho tiempo, el coral muere de hambre y entonces se vuelve de color gris y obviamente pues la estructura de vida de todos estos organismos que viven en los arrecifes de coral se ve afectada y empiezan a abandonar el arrecife. Vimos esta parte de la cubierta vegetal original y en 2002 en México. Obviamente, pues bueno, teníamos aquí antes solo unos tipos, aquí pues ya empezamos con usos agrícolas, pecuarios y forestales, zonas urbanas, sin vegetación aparente, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un gran cambio y eso fue hace más de 20 años, entonces imagínense cómo se encuentra lamentablemente ahora. Pero bueno, no todo está perdido y recordemos que lo importante de los ecosistemas, de la diversidad, no solamente es que ay, qué bonito el jaguar, ay, qué bonito el trogón, qué bonito el árbol, ¿no? No es solo lo bonito, sino que es el oxígeno que nos aportan, la captación de lluvia, la regulación del clima, el mantener la humedad, el alimento que nos proporcionan, la polinización de nuestros alimentos, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a hablar de más o menos de extensiones territoriales en cuanto a México y sus tipos de vegetación. Pero antes de pasar a esa parte, ¿hay alguna duda hasta el momento de lo que llevamos viendo? No, mucho de mi parte no. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ok. Bueno, parece que todo bien. Entonces, continuamos. Un segundito, jóvenes, permítanme.
A ver, ¿quién se acaba de unir? Ok, permítanme. América, Cristian Abraham. Ok. Bien, les recuerdo, jóvenes, si hay alguien que esté compartiendo celular, computadora, tablet, lo que sea para tomar la clase, me lo hagan saber, por favor, para que anote a sus compañeros que no aparecen justo en mi pantalla, pero que sí están tomando la clase, ¿sale? Ok. Bien. Entonces, regresando a esta parte, tenemos que, bueno, en cuanto a México, el territorio estimado más o menos de bosques de pino es el 8%, de encino otro 8%, de bosques nublados solo el 1%. Esto no está en función de que cuál se encuentra más a menos, sino que se encuentra a cuál está más elevado y cuál está más a nivel del mar. Los bosques de pino son los que se encuentran en los mayores rangos de altitud. Se encuentran entre los 4.000 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, son los más altos. De ahí los bosques de encino van desde los 1.200 a los 2.800. Los bosques nublados van de los 2.700 a los 4.000, a los 400, perdón, a los 2.700. Los bosques nublados, les decía, son más o menos el 1% del país. Las selvas secas se encuentran de los 0 a los 1500. Vemos que su máximo es el mínimo de los bosques de pino. Las selvas húmedas van de los 0 a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y los manglares de los 0 a los 50 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Las selvas secas, húmedas, bosques de encino y de pino son más o menos el 8% de nuestro territorio, bosques nublados el 1% y los manglares el 0.5%. Entonces, más o menos son el 25.5% de nuestro territorio está cubierto por este tipo de vegetación. El resto es por otro tipo de vegetación o por otro uso, como lo es ciudades, campos de cultivo, etcétera, ¿no? Bien. Ahora, esto es en cuanto a todo México. Ahora, en cuanto a Oaxaca, bueno, como dice la imagen, es una guelaguetza de biodiversidad. ¿Por qué? Porque hay un gran intercambio y una gran cantidad de biodiversidad también. Ok, por un lado, pues bueno, nos encontramos con una gran parte de Oaxaca que desemboca al mar. Luego está Veracruz que se interpone entre Oaxaca y el Golfo de México, pero aún así tenemos una gran influencia también de Veracruz. Tenemos colindancia con otros estados terrestres, entonces da otras características. Oaxaca es bastante montañoso, tenemos la Sierra Norte y la Sierra Sur, también tenemos lugares bastante planos, tenemos los valles. Entonces, esto nos da diferentes características para que Oaxaca tenga más especies y más biodiversidad. Somos un lugar un poco más tropical, estamos más cerca del Ecuador, entonces da pie a más especies que existan. Y luego, no sé si ya lo vieron con el maestro Gustavo, pero Oaxaca antes pues también estaba debajo del agua y después se cree que era una parte de tenía como su propia placa tectónica, casi, ¿no? Dicen que era una especie de continente antes, ¿no? El maestro Gustavo les puede hablar un poco mejor de ello, pero pues eso genera otro tipo de características para los seres vivos. Tanto los que existen ahorita afuera, como
es decir, el relieve exterior, etcétera, como las características de la roca que van a formar sus sierras, valles y llanos, ¿no? Y bueno, recordemos que las principales, ¿cómo se pueden decir? Características que se tienen que revisar al momento de que una planta exista es el sustrato, es decir, su suelo, el clima y el agua, o bueno, la temperatura y el agua, ¿no? Entonces, la temperatura y el agua se van a ver, bueno, la temperatura se va a ver en función de en qué lugar se encuentre, de la montaña, valle, etcétera, en Oaxaca. La humedad, en qué parte de la montaña se encuentre, por ejemplo, y de dónde le lleguen los vientos, y finalmente, y bueno, de todos modos, pues se va a encontrar como bastante más parejo, y finalmente, la parte del suelo, pues nos va a decir qué nutrientes van a estar disponibles y qué plantas son las que se van a adaptar mejor a este tipo de nutrientes. Entonces, bueno, nos da una gran cantidad de diversidad. Aquí podemos ver en una lista un poco pequeña de los grupos de seres vivos que hay. Y la comparación del número de especies que hay en el mundo, las que existen en México y las que están en Oaxaca. Y después de esas especies que que están en Oaxaca, cuáles solamente existen en Oaxaca y no en ningún otro lado. Por ejemplo, en cuanto a especies de helechos y otros tipos de plantas parecidas a los helechos, en el mundo no se sabe más o menos cuántas hay, pero en México son más o menos unas 1009. En Oaxaca, de esas 1643 especies se encuentran en Oaxaca, es decir, más de la mitad, y de esas 38 solamente existen en Oaxaca. Por ejemplo, en cuanto a ranas, salamandras y cecilias, en el mundo sí hay muchísimas especies, son unas 5500. En México existen unas 361, algo así como, bueno, mucho menos, ¿no? Un quinceavo, ¿no? Un quinceavo de las especies o un 16avo de las especies que existen, de ranas y anfibios que existen en el mundo, existen en México, imagínense. Aún así es un país a 16, entonces es bastante. De ahí, un tercio se encuentra en Oaxaca. Imagínense, un tercio de todo el país se encuentra en Oaxaca. Más o menos. Y de ese tercio, un tercio de las que se encuentran en Oaxaca, solamente existen en Oaxaca. Es decir, más o menos, un séptimo de las especies en México solamente están en Oaxaca. Imagínense, son muchísimas especies, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en cuanto a magueyes y yucas, en el mundo son unas 330 especies nada más. México tiene la mayoría, 251 de especies registradas, recordemos. Y de estas, un quinto se encuentran en Oaxaca, y de esas 13 solamente existen en Oaxaca, o sea, son bastantes, ¿no? 13 de 330 es una gran cantidad, una enorme, ¿no? En proporciones. Luego tenemos, en cuanto a aves, por ejemplo, pues bueno, solamente 4 se encuentran únicamente en Oaxaca, de estas casi 10,000 especies, pero para el tipo de organismos que son las aves, es bastante, ¿no? En mamíferos igual son muchos, son 12 especies nada más, 12 solamente se encuentran en Oaxaca. La mayoría son roedores, pero bueno, los roedores no solamente son un ratón que se está comiendo nuestro maíz, etcétera. Sí lo hacen, pero son parte importante de la cadena alimenticia, pues
por un lado regulan la cantidad de hierbas que existen, que se van a reproducir y no van a quitarle lugar a otras plantas que necesitan ocupar esos nutrientes. También van a esparcir semillas y además van a servir de alimento para otros organismos que son depredadores tope y regulan otras poblaciones o van a servir de alimento para otros organismos que luego van a ser alimento de depredadores tope. Polinizan, también polinizan, no todos, pero no como las aves o los murciélagos o los insectos, pero sí polinizan. Y como les decía, esparcen mucho las semillas, ¿no? De hecho, hay especies de plantas que solamente siendo ingeridas, como que reciben las señales químicas para empezar a brotar. ¿Por qué? Porque las que recibían estas señales químicas y brotaban hasta que las recibían, nacían más lejos de donde estaban sus progenitores y entonces tenían más capacidades de poblar un área más grande y no competían con sus propios progenitores. Bien. Ok. Y bueno, vemos aquí las especies de Oaxaca, muchas especies, no son todas obviamente. Y aquí nos explica más o menos, primero por qué. Vemos que aquí son muchos tipos de clima y subclima en Oaxaca. Y vemos que es un mosaico enorme, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, les decía, tenemos nuestras sierras, valles, montes, planicies. Y nos van a dar diferentes, y además tenemos influencia de el Golfo y de el océano, y también tenemos influencia terrestre, entonces nos va a dar una gran cantidad de tipos de climas. Y además, estos tipos de climas nos van a dar, miren esto, este mosaico más o menos, y ahorita está todavía más fragmentado, de tipos de vegetación. Claro, no solamente son tipos de vegetación principales, también secundarias, es decir, no son como los bosques maduros, con muchos árboles mayormente, y luego pocos arbustos y pocas hierbas, sino que también hay lugares en donde son más árboles jóvenes, más arbustos y menos hierbas, o lugares donde son más hierbas todavía. Pero bueno, se entiende más o menos que son una gran cantidad de ecosistemas en Oaxaca. Y esto que nos da, pues mucha más diversidad, ¿no? Bien, hasta aquí vamos bien, jóvenes. Ok. Bien, ahora vamos con la última parte de la presentación, para luego pasar a la siguiente presentación. Vamos con los potenciales peligros para la biodiversidad. Permítanme un segundito, ya vengo. Bien, gracias por su paciencia, jóvenes. Entonces, vamos a pasar con los potenciales peligros para la biodiversidad en México. Ahora les pregunto yo, ¿qué potenciales peligros creen ustedes que haya para la biodiversidad? ¿Qué es lo que pone en riesgo a la biodiversidad en México? Los leo, los escucho. Adelante.
Ok. Permítanme, voy a escribir la pregunta para los que no me escuchan bien. Ok. Bien, vamos a ver. Permítanme. No bajen su manita, déjenme, nada más lo voy. No se preocupe, Esther. Ahorita, de todos modos, subo la grabación. Carla Díaz nos dice, el ser humano. Laura, Casa de Especies Animales. Ok. El ser humano, Reina y también la basura. Perdón, Reina nos dice el ser humano y la basura. Laura, cambio climático, extracción de especies, contaminación de suelo, agua, cambio climático. A ver, ¿dónde está Dulce? Okay. Esther, la sobreexplotación de los recursos naturales. No bajen la mano quienes la tenían arriba, por favor. Eliseth, la tala de árboles. Ok. Bien. Entonces, vamos a ver quiénes están en la fila. Adelante, Carla. Buenas tardes. Bueno, creo que el principal peligro para la biodiversidad sería el ser humano, ¿no? Porque primeramente, la caza furtiva de las especies es la que influye en ese cambio y peligra la biodiversidad. Al ir eliminando la cantidad de especies, obviamente se va a generar un cambio en ese ecosistema. Igualmente va a haber mayor especiación porque de acuerdo a la eliminación de ciertas especies, pues ya la cadena alimenticia de ese ecosistema ya no va a ser la misma. Igualmente van a cambiar las especies vegetales porque hay algunas plantas que ciertos tipos de animales las consumen. Al ya no haber esos animales, pues no va a haber quien coma ese tipo de planta, y entonces es una cadena. Igualmente el cambio climático pues lo provocamos nosotros, ¿no? Y siento que ese es el mayor peligro para la biodiversidad. Gracias, Carla. Nada más aclarar eso de que aumenta la especiación es un poco complicado. Sí podría haber, siempre va a haber especiación. Solamente que recordemos que la especiación va a ser a partir de especies originales, y si se eliminan, pues no va a haber tantas especies originales como para que haya más especies. Eso por un lado, y eso se da con el pasar de miles de millones de años. Lamentablemente ahorita, como está ocurriendo demasiado rápido, no permite que las especies vayan cambiando poco a poco, y entonces en vez de evolucionar para sobrevivir, desaparecen, ¿no? Aunque sí podría generar cierta especiación. Adelante, Gerardo. Buenas tardes, compañeros y maestras. Yo creo que el principal causante es la intervención del ser humano directamente, ya que incide todos los recursos, tanto en lo que es la flora y la fauna, y es el principal causante en la mayoría de las veces, porque llega hasta el agotamiento incluso a veces de la exterminación de las especies. Y no se diga en cuestiones también medioambientales, la alteración de los climas, que todo es por causa de las prácticas desmedidas del ser humano, aunque hay regulaciones, leyes y todo, pero muchas de las veces nunca son respetadas. Así es que para mí todo confluye en la intervención del ser humano y todo lo que conlleva con él a través de los procesos que hace. Y más porque aunque está regulado, pues no hay un respeto total, aunque las leyes están establecidas.
y yo lo que llamo ahí es interrupción directa del ser humano. Sería todo de mi parte. Gracias. Permítanme un segundito, por favor. Un momentito. Ok, muchas gracias. Así es. Obviamente, pues sí, muchos de los peligros pues son del ser humano, ¿no? Como lo vamos ustedes mencionando. A ver, permítanme, Juana Luisa también puso. Estoy poniendo sus participaciones. Ok. Bien. Sí, Lizeth, no se preocupe. Lo tomo en cuenta. Nada más, los que están compartiendo dispositivo, recuerden que al momento de participar, nada más pongan quién está haciendo su participación, para que yo pueda decir si es quien tiene el nombre en la pantalla o es su compañero. Bien. Entonces, sí, intervención del ser humano, tenemos la contaminación, ¿qué más? Tenemos, a ver ya, contaminación, extracción de especies, caza de especies, cambio climático, cala de árboles, introducción de especies, se les llama invasoras, ¿sale? Bien, gracias, jóvenes. Resumí lo que me dijeron. Entonces tenemos que, pues sí, básicamente pues por el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia el ecosistema, elimina especies mediante que el cambio climático, contaminación, es decir, puede ser de manera directa o indirecta, ¿no? Pero a final de cuentas muchas veces es por la acción de los seres humanos. La contaminación, extracción de especies, caza indiscriminada, porque pues como decía su compañero, ¿no? Si hay ciertas leyes, hay ciertos, ¿cómo se llama? Ciertos restricciones o ciertos límites para el manejo de especies, se le llama caza y manejo de especies, porque no toda la caza es mala. Ahorita les doy un ejemplo. O es perjudicial para todas las especies, pero la caza sin regulación y furtiva, esta sí es bastante dañina. La tala igual sin regulación y furtiva de árboles y la introducción de especies invasoras, así es. Bien, ¿a qué me refiero con la caza sin regulación y furtiva y la tala sin regulación y furtiva? Bien, anteriormente, bueno, a mí me tocó mucho cuando era una niña y más, yo sé que en generaciones anteriores, cuando se empezó a hablar de la ecología, de la conservación, etcétera, se hablaba de que las especies se les debía dejar en paz, no tocarlas, quitar al ser humano por completo de ahí. Hay dos errores ahí. Uno, bueno, hasta podrían ser tres. Uno, el ser humano no puede ser quitado completamente del medio ambiente porque somos parte del medio ambiente. Nosotros como animales, las comunidades como personas, somos parte de los ecosistemas. Entonces, eso por un lado.
Segundo, las personas que se encuentran en las grandes ciudades, que tienen gran cantidad de servicios, etcétera, y que su comida la tienen de granjas o las tienen directamente en un supermercado, pues es muy fácil poder decir bueno, es que las personas que cazan o se alimentan o talan cierta parcela del bosque o empiezan a plantar sus cultivos cerca del bosque, son el problema porque eliminan los árboles, ¿no? Nosotros no lo hacemos. Pero obviamente esos alimentos tuvieron que haber salido de algún lado. No están o sus viviendas antes eran un bosque, antes eran una planicie, etcétera. Entonces, tal vez no en ese momento, pero en algún otro momento, tuvieron que tuvieron que manejar el ambiente en el que se encontraban. Y tercero, en cuanto a los resultados, y bueno, y es muy fácil decir, no, pues es que despojen, y eso hay que saberlo. Muchas personas todavía piensan que lo que se debe de hacer es despojar a las comunidades de las áreas naturales protegidas para que no toquen nada y entonces el área natural protegida sigue ahí, ¿no? Pero bueno, eso es sin tomar en cuenta el derecho de las propias personas a vivir pues pues como lo han hecho siempre, ¿no? Quienes más suelen arrasar con la biodiversidad pues son las grandes ciudades porque necesitan muchos recursos y además las comunidades muchas veces nos vemos obligadas a tener que tener cierto tipo de explotación. ¿Por qué? Porque los grandes magnates, las supereconomías y esta cultura del consumo, del consumismo, hace que pues nada más lo que se necesite no sea tan fácil o anteriormente no fuera tan propicio, no ser estar en un capitalismo salvaje en donde que gane el que puede arrasar más, quien puede agarrar más y que los demás pues ahí a ver cómo le hacen, ¿no? Bueno, entonces eso se pensaba antes, que pues no debíamos de tocar nada de la naturaleza, que la dejáramos así como estaba, etcétera. Pero bueno, ha habido varios casos en los que se ha comprobado que las comunidades somos parte de los ecosistemas, el ser humano es parte de los ecosistemas y además por algo las comunidades han estado existiendo a través de miles de siglos, muchos siglos pues, en el ecosistema y pues bueno, por algo siguen ahí y tienen una conexión más cercana con el ecosistema, además de que muchas veces se ha dejado sin tocar algunos bosques y ha sido más perjudicial. ¿Por qué? Porque no solamente las acciones directas sobre los bosques, sobre las selvas, etcétera, van a tener repercusiones sobre ellas, también acciones indirectas de otros de miles, de cientos de kilómetros de lejanía. Por ejemplo, puede que llegue una plaga y si bien en una forma natural una plaga, no sé, de descortezador, estos escarabajos que se meten en la corteza de los árboles, los dejan sin hojas y se muere el árbol, ¿no? Podríamos decir, no, pues es que pues es el ciclo natural, ¿no? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque el ciclo natural también nos diría que estos descortezadores se van a regular, etcétera, por el clima, por otras cosas, por depredadores naturales, pero gracias a que ya se ha desregulado mucho la red trófica ambiental, los reguladores de estos descortezadores pues ya no existen, ya no están tanto, ya no están tan presentes y entonces no pueden eliminarse. O además, como el clima se ha ha cambiado, estos factores del clima que los eliminaban o eliminaban una gran parte, pues ya no están y entonces se ven favorecidos y se reproducen de más, ¿no? Y también está que pues las comunidades dependemos de nuestro ambiente, y entonces puede que pues el ecosistema vaya a seguir existiendo después de unos 100, 200, miles de años. Pero la comunidad, ¿qué va a pasar con ella? Pues bueno, tiene que aprender entonces a manejarlo. Entonces, se ha visto esto del manejo, que ha tenido un mejor éxito.
En el caso de la casa, les decía que no es completamente, no se debe de satanizar. ¿Por qué? Existen algunas formas en las que, como los rachos cinegéticos, que en lugar de perjudicar, ayudan todavía más. ¿Cómo es esto? Bien, en estos ranchos cinegéticos usan especies, obviamente nativas, que estén posiblemente en poblaciones bajas o en alguna categoría de riesgo, o puedan estar en una categoría de riesgo, por ejemplo, el borrego cimarrón, o algunas especies que, bueno, una persona que tiene una gran área de una gran extensión en donde puede vivir o de venado cola blanca, ¿no? Donde puede vivir este venado cola blanca y otras especies, pues bueno, la va a tomar para hacer su conteo de cuántos berrendos, cuántos borregos cimarrones tiene, y ven si tienen una población adecuada, es decir, suficientes hembras, machos y crías para que se mantenga la población sana. Una vez que se logra tener la población sana y un ambiente sano para ellos, tienen su conteo y entonces empieza a ver como, digamos, para ponerlo aquí en ejemplo, ¿no? Vamos a poner, tenemos esta extensión de área, ¿no? Y entonces en esta extensión de área es un lugar de matorral. Vemos aquí algunos cactus. Aquí otros cactus. Vemos que tenemos aquí un ojo de agua. A ver. Un ojo de agua por acá. Y entonces, ¿qué especies hay? Bueno, tenemos aquí el borrego cimarrón. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, 9. 7. Y aparte tenemos algunos conejos. Tenemos algunas águilas. Y otras especies, ¿no? Bien. Entonces les comentaba. Esta persona tiene su rancho. Obviamente el área de matorral es mucho más grande, pero este es su terreno, ¿no? Ok. Lo que quiere vender o poner en casa son los borregos cimarrones. Digamos que para esta área, una población sana es que sean 10, ¿no? Una población sana son 10. Entonces aquí ve que son 7 y decimos que todavía no es una población sana. Entonces esta persona va a dar las condiciones necesarias para que se reproduzcan y entonces lleguen a la población sana, ¿no? Una vez que ya son 10, dice, ya tengo la población sana, entonces empieza a hacer que se reproduzcan un poco más, ¿no? 1, 2, 3, 4. Vemos que estos 4, 1, 2, 3 y digamos 4, son los como extras para nuestra población sana. ¿Qué se va a hacer con ellos? Bueno, hay dos opciones. Una, que si es una especie en peligro de extinción, etcétera, pues bueno, estas se van a usar para nutrir otros lugares que necesiten una población sana. A esta persona también puede que le hayan llegado otros organismos de la misma especie para hacer que se nutra esta población. O la otra opción es que si es una especie para cría cinegética, es que estas especies, estos 4, son el máximo que se puedan cazar en esta temporada. Este año hubo 4 de más. Entonces, gente que tiene bastante dinero, muchas veces extranjeros, pero también gente mexicana que tiene mucho dinero y le gusta la caza, va y entonces paga por una experiencia. Paga por la experiencia de la cacería legal. Y entonces lo que van a hacer es que para empezar van a pagar una cantidad bastante grande, no sé, 10,000 pesos para la experiencia de cazar. Y de ahí, digamos, ya cazó uno y entonces de esos 10,000 pesos que ya gastó, también quiere llevarse, se puede llevar las patas,
la cabeza y la cola. Por la cabeza se quiere, le van a cobrar unos 20,000 pesos. Bueno, no, sí, unos 20,000 pesos. Es solo por poner un ejemplo, ¿no? No son precios a sabiendas. También se quiere llevar las patas, por las 4 patas son otros 10,000 pesos. Pero no se quiere llevar la cola. Entonces, todo esto lo empaqueta y se lo llevan, se lo preparan y se lo va a llevar a su casa. La persona se fue feliz, dejó dinero, dejó el dinero aquí para el rancho y pues bueno, eso de entrada. ¿Qué se va a hacer con el dinero? Se va a tratar de que las condiciones de aquí mejoren, no sé, una mejora en la condición del lugar, puede ser que haya más cactus, más se introduzcan plantas nativas que antes no estaban, para que hacían que hubiera un mejor medio ambiente, más humedad, tuvieran más lugares de cría, etcétera. Y además, al proteger toda esta área, porque el resto del año, cuando no hay caza, pues se sigue protegiendo el lugar, todas estas demás especies que no son cazadas pero viven en el mismo lugar van a reproducirse más y van a tener poblaciones más saludables. Y pues bueno, los animales no nada más o las especies no solamente se van a mantener aquí en el rancho, también van a pasar a otros lugares y van a mantener poblaciones más sanas en sus alrededores. Estas especies que nos están cazando, pero que son importantes, ya sea de plantas, insectos, animales pequeños, las aves que decíamos que estaban de este color, ¿no? Las águilas, rapaces, pues bueno, también se van a empezar a reproducir, ellas vivían en estos arbolitos, y entonces como son depredadores tope, van a mantener una población más sana de ratones, porque estos ratones se comían demasiado los campos de cultivo, que alimentaban humanos y ganado, y entonces ya la regulan más y los campos de cultivo necesitan ahora menos trampas y menos pesticidas, y entonces todo se vuelve más sano, ¿no? Claro, es algo bastante, no es algo tan fácil, pero pues más o menos es el concepto. Y este dinero, les decía, se utiliza para mantener al rancho, y además que las personas que trabajen ahí no se dediquen a traficar con animales, traficar con plantas, o que quiten toda esta área para hacer puros campos de cultivo, sino que siga como rancho cinegético. Y además, como va creciendo el lugar, como va creciendo el negocio, también pueden dedicarse a hacer una que otra cabaña, una cabañita, lugares que aparte de la experiencia de cazar, también les den la experiencia de quedarse ahí una semana y hospedarse en su viaje de casa. Luego también tengan sus asaderos y sus lugares para mesas de picnic, y crezca el lugar como una parte ecoturística en donde se tienen la opción de cazar, o puede que no, disfruten de la naturaleza, enriquece al ser humano en cuanto a lo emocional, y en la salud mental, por ejemplo, respiran mejor aire, y también obviamente enriquece el ecosistema. Y además estas cabañitas, esta parte turística, nada más va a ser una parte de todo el demás ecosistema que están que es parte del rancho, y además está protegiendo, y además está protegiendo o ayudando a todo el resto del ecosistema. Y les decía también especies nuevas, por ejemplo, esta no se caza, pero vimos que ya el conteo es mucho mejor. Pues bueno, agarran una parte y la envían a lugares en donde se necesite reintroducir esta especie nativa que ya no estaba, pero la pueden volver a meter. Entonces la caza no es como tal mala, no es completamente mala, sino la desregulada, la furtiva, ese es el problema. Puede tener muchos beneficios que haya una regulación en la caza y el manejo de las plantas y animales. Bueno, ok, entonces
vamos a ver cuáles son los principales peligros, ¿no? Bien, como ustedes lo mencionaron, son estos 9 principales motivos o peligros causantes de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? De la diversidad biológica. Tenemos la deforestación, como decían varios de ustedes, pérdida de hábitat, que genera también pérdida de hábitat. La deforestación, recordemos, provoca la erosión del suelo, es decir, la pérdida de nutrientes y que el agua se deslave, no se mantenga la humedad. También la sobreexplotación de recursos naturales hace que los ciclos de los seres vivos no se cierren o no se completen con la cantidad suficiente de los recursos y entonces están en falta y entonces no se pueden recuperar y entonces nuestros ecosistemas vayan en decadencia, ¿no? Obviamente desastres naturales, temblores normales, erupciones volcánicas, tornados, huracanes, etcétera, que son normales, pero en un mundo en donde la diversidad está equilibrada, está en términos normales, adecuados, pues bueno, se van a recuperar un poco más rápido y sí tienen posibilidades de recuperarse, ¿no? Pero en cuanto hay un lugar donde no está equilibrado, donde se ve desfavorecida, esta recuperación es mucho más lenta o puede no ocurrir. ¿Por qué? Porque no tiene las características necesarias para que se vuelva a construir este ecosistema, ¿no? Después del desastre natural. Incendios también, etcétera. La tala ilegal, porque ya vimos es desregulada, talan todo lo más que puedan, no dejan que quede cierta parte sí, que cierta parte para que se vuelva a recuperar el lugar, y se mantenga y lo mismo, provoca la deforestación y no se mantengan los nutrientes, ni la humedad, etcétera. Les decía, la erosión pues es causada por la deforestación. La contaminación tanto es provocada por la pérdida de árboles, por la deforestación, como también provoca que no haya una recuperación tan rápida de los ecosistemas. La introducción de especies invasivas, ¿por qué? Porque estas especies, como les comentaba anteriormente, su problema es que, bueno, hay dos cosas que pueden ocurrir con una especie invasiva. Una, que esta especie invasora no se adapte al lugar nuevo al que llegue y se muera. O dos, que sería esa la parte más indulgente, la menos grave, aunque sea mala para el organismo, es la menos grave. ¿Por qué? Porque la segunda opción es que esta especie se adapte muy bien al lugar y, como viene de un lugar más competitivo, se adapte mucho mejor que las especies nativas y empiece a desplazar a la especie nativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la especie invasora, no sé, se alimente mejor de los recursos y la especie nativa no se alimente tanto y empieza a desaparecer porque se muere de hambre. Pero esta especie invasora, digamos, no sé, empieza a vivir en por ejemplo, las carpas, ¿no? Las carpas las tilapias agitan mucho el agua y entonces hacen que se enturbie el agua bastante. Y bueno, ¿cómo se llama? La tilapia, pues va a seguir viviendo bien ahí, pero hay algunas especies importantes que necesitan un agua cristalina, que se ve enturbiada y ya no van a poder existir. En cambio, la especie nativa, digamos, tenía la misma función que la tilapia, pero ella no enturbiaba el agua. Entonces, esta no hacía tanto daño como la tilapia, pero esta tilapia empezó a comer más del alimento que la nativa, y entonces la nativa se empezó a ver desplazada. O incluso las especies invasoras también se comen a las especies nativas, y como vienen de otro lugar, son mejores competidoras, además no tienen a sus ¿cómo se llama?
a sus depredadores naturales. No tienen algo que regule de manera natural a esta especie. Entonces, si esta especie, por ejemplo, la tilapia, que tiene muchos huevos, etcétera, en África, me parece que vienen de África, pues bueno, tienen muchos, pero llega su depredador natural y acaba con la mitad, y entonces, de manera natural acaba con la mitad y no pasa nada. ¿Por qué? Porque pues se va a mantener la regulada, ¿no? No todos van a ser adultos y bueno, no va a ser tan invasivo. Pero en el caso de México no tienes tanto sus depredadores naturales, por lo que no se eliminan estos extra de más, por decirlo de algún modo, y entonces empiezan a hacer más daño todavía, empiezan a comer de más y empiezan a hacer daño al ecosistema en general. Entonces, son algunos de los grandes riesgos con las especies introducidas. ¿Cuáles son las algunas especies introducidas que hacen mucho daño? Que sí se pueden introducir, pero hay que tener mucho cuidado al momento de manejarlas para que no se vayan a la parte natural, solamente en nuestra parte de manejo, o que solamente se queden como mascotas, ¿no? ¿Cuáles son algunos ejemplos de especies? Los cerdos, las tilapias, estos que les dicen peces diablo, que son los plecostomas, ahorita se los enseño, las tortugas de orejas rojas, perros y gatos. Tortugas de orejas rojas, perros y gatos vienen con los seres humanos, y los periquitos verdes. Australianos. Ellos, bueno, estos han llegado, los peces, las tilapias y ¿cuáles otros les dije? Bueno, las tilapias, por ejemplo, han llegado a México como forma de, y las truchas, ¿no? Y las truchas han llegado como forma de a ayudar a la economía de las poblaciones y bueno, eso es una cosa. Pero los perros, gatos, bueno, incluso los perros y gatos también han llegado en un principio para controlar algunas plagas, ayudar al ser humano, pero ahora están también como mascotas, ¿no? En el caso de las tortugas y de los loros australianos, bueno, ellos sí llegaron únicamente como mascotas y pues bueno, han sido ¿cómo se dice? Liberados al México natural, no deberían de estar en nuestro México silvestre, por ya sea por accidente, por una reproducción sin conciencia, no sé, gente que tiene gatos y gatos y gatos y no los esteriliza, y los deja salir y todo eso. De hecho, muchas de las extinciones masivas se han hecho por perros y gatos ferales, que no son controlados, y bueno, también con los perros no los esterilizan y pues bueno, tienen y aparte de que sufren los pobres animalitos porque no tienen suficiente comida ni cuidados, etcétera, se contagian de enfermedades, contagian a las especies nativas y además pues al ser depredadores se acaban con otras especies. Les digo, ha sido algunas veces por error, algunas veces por accidente, pero también y más en la pandemia se vio, se han liberado porque hay personas que creen que el simple hecho de liberar al pececito, a la tortuguita, pues están haciendo un bien y al contrario, están haciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estas especies se criaron en cautiverio, entonces no están hechos para estar en lo silvestre, ya se fueron como domesticando un poco. No son completamente domésticos, pero sí son un poco más domésticos. Y también los hámsters. Y no los están liberando ni siquiera en su lugar de origen. Los están liberando en un lugar en donde pueden tener, o se mueren, o pueden tener más ventajas y van a desplazar a otras especies donde van a generar todavía más caos y sufrimiento, tanto a las especies nativas como pues a la gente local, ¿no? Ahora, les enseño ahorita Scrofa. Esa es la especie
del cerdo, el que es más invasivo, el cerdito, pues es este, pero la que está teniendo más problemas en México es que el que tiene cuernitos, este europeo, Plecostomus, es este que limpia la pecera, es el que también le dicen pez diablo, etcétera. No es que sea malvado, no, es que no tiene veneno, etcétera. Solamente son bastante duros de aquí de afuera. Entonces, y pues como no es muy bonito, hay mucha gente que no se lo quiere comer, pero o le da cosa, pero pues no tiene nada de malo. Simplemente que al limpiar los fondos es mucho mejor al momento de competir con otros animales. Se comen a veces los huevos de animales, de peces que ponen sus huevos en las rocas, en el fondo, y entonces empiezan a desplazar otras especies y son bastante resistentes, ¿no? Entonces esto hace que sean sean bastante perjudiciales para nuestro medio ambiente. No recuerdo si son sudamericanos o son son africanos, pero pues no son de nativos de México. Tienen un gran problema ecológico en Estados Unidos y México. Con ellos. ¿Y cuáles otros les dije? La trucha también es bastante bueno para competir con otras especies, entonces también es un problema. Y la tilapia, ¿no? De hecho, no sé si se enteraron, quién sabe, hace un poquito antes de la pandemia, creo, o a inicios de la pandemia, liberaron cientos de huevos de tilapia o de alevines, creo, en un lago. Los lagos son más sensibles que los ríos. Los liberaron unos diputados que pues podría ser que tenían las mejores intenciones de que pues la gente local tuviera que comer después de un año o dos que tuvieran que pescar. El problema es que son tan buenas compitiendo que van a empezar a desplazar a todas las demás especies y a final de cuentas va a ser un lago más contaminado, se va a secar más rápido y todas las especies y los beneficios que daba este lago pues se van a eliminar porque por un descuido y por no investigar lo suficiente para poder introducir una especie económicamente viable y ecológicamente viable, ¿no? Recordemos, jóvenes, que lamentablemente el camino, como dice el dicho, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. No, desafortunadamente no basta con la buena intención, sino que también al momento de tener ciertas acciones y, por ejemplo, de introducir especies o hacer un manejo del medio ambiente, también tenemos que tener cuidado con cuáles podrían ser las consecuencias de nuestros actos, porque en cuanto al medio ambiente, no solamente una o dos, tres personas se van a ver perjudicadas, sino muchísimos seres vivos, incluyéndonos a poblaciones enteras de seres humanos. Entonces, bueno. Pues bueno, aquí tenemos pues algunos de los riesgos de las especies introducidas. Y también pues cambios globales, ¿no? Cambios de clima, el cambio climático global, tanto el calentamiento global como el cambio climático general. Lugares muy fríos se han vuelto mucho más calientes, lugares ¿cómo se llama? Bastante húmedos se han hecho más secos, los más secos más húmedos, lugares más calientes se han vuelto más fríos, etcétera. Y esto que genera que las especies y los seres humanos tengan cambios y no puedan adaptarse lo suficientemente rápido. Digo, hay animales que sí se pueden cambiar y etcétera, pero no todos los animales se pueden cambiar de lugar tan fácilmente. Tienen que transitar a otro lugar, y las plantas pues no se van a poder mover tan fácil, necesitan desplazarse poco a poco por medio de su reproducción. Entonces ese es un gran problema. ¿Qué más? Pues bueno, se enteraron del último huracán que hubo ahora en Guerrero. Como les comentaba, es resultado en gran parte, o sea, el que haya cambiado tan rápido de ser una tormenta tropical a una categoría 5, siempre han ocurrido huracanes tan grandes, pero que cambien tan rápido, sean más comunes y sean más letales, sí es causa del cambio climático,
lo vamos a ver más adelante, pero eso tiene que ver mucho con los cambios de clima globales y los cambios de temperatura en nuestros océanos. También, no sé si se llegaron a enterar, gran parte de los arrecifes de Oaxaca murieron este año, lamentablemente, porque hizo tanto calor que no se pudo enfriar el mar y les comentaba, las algas que nutrían a estos corales, pues se fueron y los corales van a morir de hambre y entonces, pues bueno, tenemos grandes problemas ambientales de los que nos tenemos que poner en marcha. Obviamente no todos depende de unas solas personas, pero podemos empezar a generar conciencia y un cambio, ¿no? Mejor tarde que nunca, ¿no? Pero bueno, no los quiero deprimir ni nada, solamente que pues es importante hablar de estas cosas, ¿no? De estas cosas que están ocurriendo y pues estamos viendo grandes peligros para la pérdida de biodiversidad, ¿no? Bien. Entonces, vamos a llegar hasta aquí en esta clase. En cuanto a la diversidad biológica, tenemos mucho potencial en México, muchísimo potencial en México todavía. Solamente que hay que tener cuidado con cómo estamos manejando nuestros ambientes, ¿no? Cómo estamos manejando nuestro medio ambiente y qué hacemos con él para disminuir los riesgos y que podamos tener tanto una calidad de vida nosotros como seres humanos como lo que nos rodea, ¿no? La próxima clase vamos a ver esta parte de los tipos de vegetación en México. Si quieren tener un poco más de participación para la próxima clase, vamos a ver los conceptos de vegetación, vegetal, planta, alga y hongo. Y acerca de los tipos de vegetación que hay. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Comentario. El gusano barrenador. Déjenme ver si es ese. Bueno, sí, yo les platicaba del descortezador, pero sí, el gusano barrenador también también es uno de los problemas que hay, ¿no? Para las especies que también se ven como se ven favorecidas por el cambio climático que está ocurriendo actualmente. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? ¿O si hay preguntas? Si es así, los escucho. Gracias. Ok. Bien. Adelante, Juana. Todo claro, maestra. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes. Bien, jóvenes. Bueno. Adelante, Karen. Para hacer una población sana. Ok. Ya puse en la caja. Perdón, Juana. ¿Puede cerrar su micrófono? Sí, creo que se está rebotando el audio. Muchas gracias. Bien, para una población sana hay varios aspectos, dependiendo de qué especie sea. Pero bueno, en general podríamos decir que para una población sana es una cantidad suficiente de machos y hembras que no estén directamente emparentados, es decir, que no sean directamente hermanos o padres y madres, que su carga genética sea lo suficientemente diversa como para que no empiecen a ocurrir malformaciones, eso por un lado. Lo segundo es que, como les decía, que sean la suficiente cantidad, es decir, si hay 3 nada más, pues no es suficiente porque en algún momento
parentes muy cercanos van a tener que reproducirse o van a reproducirse y entonces puede generar malformaciones genéticas o que sean más propensos a ciertas enfermedades, más susceptibles. Otra cosa, no es que completamente estén libres de enfermedades, todos siempre vamos a tener enfermedades, parásitos, etcétera, más pues los seres vivos en vida silvestre, pero sí que no estén plagados de estos parásitos o enfermedades. Puede que uno que otro esté enfermo, o un poco enfermo, o muy enfermo, pero no muchos. Entonces ese sería otro rasgo de una población sana. Que tengan suficiente espacio para tener el alimento suficiente, que se puedan reproducir lo suficientemente bien y que tengan sus necesidades satisfechas, ya sea territorio, alimento, agua, etcétera. Y también en el caso de animales un poco más complejos, que no estén bajo estrés, un estrés muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, animales cuando están encerrados o hacinados, desde los pollos, las gallinas que pueden estar en una jaula muy pequeña, y se estresan, hasta, por ejemplo, chimpancés, orangutanes, o cetáceos como los delfines, ballenas, etcétera. Ellos, si están en un área muy pequeña, sin poco enriquecimiento ambiental, etcétera, o poca comida, o no tienen el suficiente espacio de sus demás compañeros de la misma especie, pueden empezar a generar estrés y eso conlleva ciertos como problemas mentales para ellos, como hay casos en los que se les cae el pelo por estrés, atacan a los demás por estrés, hay casos en los que, por ejemplo, por el estrés se mutilan a ellos mismos, etcétera, ¿no? Entonces, que no tengan estos rasgos, que tengan salud, en general todos los organismos, puede que uno que otro que les digo, pueden enfermarse, pero no todos. En general haya cierta salud, cierto bienestar y se puedan reproducir de manera sana, con suficiente carga genética, les digo, eso podríamos decir que es una población sana. Pero les decía, hay ciertos, depende de la especie, y depende de las regulaciones, decirnos qué es lo que hace una población sana o no. Si queremos tener un rancho cinegético o un manejo de flora o fauna, necesitamos leer o consultar las disposiciones oficiales, o informarnos para saber qué es lo que necesita cada especie para tener una población sana. Más o menos, ¿me expliqué? Sí, maestra. Ok. Dice Carla, muy bien, nosotros criamos borregos y buscamos sacar el semental a los vientres que sean mamás de las nuevas crías que están listas para reproducción, está todo el tiempo en observación y como mencionan, a veces comienzan a comerse la lana entre ellos cuando tienen deficiencias minerales. Ok, de acuerdo, sí, así es, dependiendo, les digo, de la especie, necesitan ciertas características, ¿no? Y claro, entre más sanos, pues más rinden un poco más, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, jóvenes. ¿Alguien más? Bueno. Ok, jóvenes, pues bueno. Les agradezco su asistencia, permítanme. Les recuerdo que en un rato subo el video. Nada más déjenme ver si hay alguien más que no haya notado. No. Ok, subo el video, gracias por su asistencia, espero que hayan tenido una excelente semana, que la hayan pasado bien estos días,
hayan podido descansar, si tuvieron el chance de descansar. Y pues bueno, les deseo un excelente fin de semana también y nos vemos la próxima clase. Ya saben, si surge alguna duda o comentario que no haya surgido ahorita, pero a través de la semana surge, lo podemos ver la próxima clase. ¿Sale? Que tengan muy buena noche. Buenas noches, maestra. Muchas gracias. Le agradezco. No, bueno. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias, maestra. Adelante, Esther, ¿quiere decir algo? Bueno, ok. Bueno, que esté bien, jóvenes, hasta luego.